Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias, y empezamos nuestra tertulia de hoy. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Aparte de muy guapo. Eso, como siempre. Eso viene dado. Don Iván, uno que se lo trabaja. Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Encantado de estar aquí. Bueno, comenzamos comentando una noticia que aparentemente, pues hombre, no es como demasiado llamativa, en el sentido de que no es la noticia, pues hombre, que coparía portadas en todos los medios, y sin embargo es una noticia con un alcance político brutal, y me refiero al cierre de Twitter en Brasil, que es una de las jugadas de más calado de cara a futuro. Por resumir un poquito las cosas, en Brasil un juez sobre el que existen pues numerosas denuncias de arbitrariedad, que es el juez Moraes, que es uno de los principales responsables de que Lula al final, después de haber sido condenado por corrupción, pues pudiera salir de la cárcel, etcétera, etcétera, pudiera ganarle a Bolsonaro en las elecciones. Pues resulta que este juez le pide a Twitter en Brasil que censure en secreto una serie de cuentas de opositores. Y al decir que censure en secreto, quiere decir que este juez le manda a Twitter un requerimiento para que censure tales y tales cuentas de opositores y de periodistas críticos, y además le dice que le prohíbe decir a Twitter que ha sido por orden judicial. Entonces Twitter reaccionó, para empezar, dando publicidad a las órdenes recibidas. Oiga, que me dicen que tengo que censurar cuentas de la oposición y de los periodistas críticos, y que además lo tengo que hacer en secreto. Entonces el juez pues le ordenó a Twitter censurar las cuentas sí, o si no tomaría medidas penales contra los responsables de Twitter en Brasil. Y entonces Elon Musk, ni corto ni perezoso, ha dicho así, pues mire, como eso que me está usted diciendo contraviene la ley en Estados Unidos, y Twitter es una compañía americana, cierro la sucursal de Twitter en Brasil, ahí se quedan ustedes. Lo cual implica que, pues hombre, renunciará a una pequeña fracción del negocio, que no creo que sea demasiado importante dentro de las cuentas totales de Twitter, pero desde luego los usuarios de Twitter brasileños van a poder seguir utilizando Twitter, y por supuesto no se va a implementar ninguna orden de censura de las cuentas solicitadas. A mí me parece una noticia bastante llamativa, primero por las implicaciones políticas dentro de Brasil, pero segundo por las implicaciones para la libertad de expresión en todo el mundo. Sin duda, yo no conocía la noticia, lo admito, ¿no? Pero bueno, refleja una realidad que muchas veces se omite, y es la presencia bastante importante de la censura en medios y en una etapa histórica que caracterizada, al menos propagandísticamente, por la libertad, que es un poco también el lema de esta radio. Es decir, que la libertad pues está administrada en muchos casos pues de una manera muy concreta y orientada de una manera muy concreta. Esta es una censura a una escala muy alta, pero luego hay otras pequeñas censuras que vienen, o no sé qué terminología utilizar, que vienen de la mano de la adjetivación que se le da a las noticias. Estoy pensando en la corrección política. Claro, de la corrección política, efectivamente. Estoy pensando en la cantidad de crímenes y apuñalamientos que estamos viendo en España últimamente, que se omite parte de la información precisamente para evitar que la gente sepa quién comete esos crímenes, esos delitos. Entonces, en este caso sería, pues digamos, una mordaza a una escala de una nación como Brasil muy importante, pero que Elon Musk pues parece ser que la ha sorteado con bastante habilidad, y ha hecho muy bien también en publicar esas órdenes, que son verdaderamente inadmisibles, porque está claro que ese juez tiene la toga más manchada que alguno que se me viene a la cabeza ahora mismo. Y mira que es difícil, ¿eh? Y se sonríe don Mario Noya. Con la libertad de expresión vamos a tener un problemón. Sí. Porque entre los principales enemigos de la misma hay muchísimo periodista y los medios de comunicación, que son los que dicen, oye, las redes, fijaos las cosas que vienen en las redes y tal, y van a empujar ellos porque se impongan legislaciones restrictivas, y van a pedir
tiene toda la pinta de que van a empezar a pedir licencias especiales para ejercer el periodismo, cosas de este tipo. Aberraciones de este tipo, quiero decir. Hombre, porque, es que para empezar, el hecho de que, o sea, lo de Twitter en Brasil demuestra algo fundamental, y es que otras redes sí que han aceptado esas órdenes de censura. Es decir, si contra Twitter se ha emitido órdenes o pues obedece usted o le cierro, le meto a usted en la cárcel a sus directivos en Brasil, pues eso demuestra que otras órdenes han recibido, otras redes, pues pongamos Facebook o Instagram o las que sean, han recibido esas mismas órdenes de Twitter y sí las han cumplido. Es decir, que se está censurando cuentas de opositores y de periodistas en secreto. Tócate las narices. Repito, fijaos, nos ha dicho Zuckerberg, ha confesado que hablaba con el FBI, las instituciones están tomadas, que tengan sesgo no importa, incluso se presume de ello, es decir, es que esto va así. Y ya digo, va a ser peligroso porque la labor de los medios ahora es más importante que nunca, casi, ¿no? Tienen ellos herramientas para distinguir la paja. Cada vez va a ser más difícil diferenciar un deepfake de una información auténtica, o imágenes sobre todo, etcétera. Uh-huh. Y si los que tendrían que ponerse al servicio del bien no se ponen, vamos a acabar. Bueno, ellos creen que están puestos al servicio del bien y no lo están, ¿no? Fijaos, vamos a ver. En Estados Unidos la prensa se está licuando con Kamala Harris, que es una tipa que no da entrevistas, que no quiere relacionarse con ellos, solo quiere masaje. Ya está. Sí. Y sin embargo, piden que se censure, piden censura preventiva para una entrevista de Elon Musk con Donald Trump. Sí, eso. Digo, los peores son los periodistas en eso, que se creen además con derecho, o sea, ellos se creen los custodios del derecho a la información de la ciudadanía, que no es suyo, es que es de todos. Solo faltaría que tuvieras que decirle a un periodista: oye, ¿me puedo expresar? ¿Puedo dar información? ¿Cómo? Bueno, y el propio gremialismo que tú señalas de los periodistas le va a hacer mucho daño a la profesión, porque claro, al final ¿quién va a expender los certificados de periodista FETEN? Pues en el caso de España todo apunta a que eso se está alarmando en los ambientes del Partido Socialista Obrero Español, que ya sabemos perfectamente el dominio que ha tenido los medios. Además, con el agravante de que encima se hacen las víctimas pretendiéndose pues no atendidos debidamente, cuando tienen un control mediático tremendo, ¿no? Quería contar una batallita al hilo que tú dices de la censura en redes, de la cual me enteré este verano. En el curso de una tertulia en la radio de Andalucía, bueno, pues se abordó el caso de un crimen horrendo que hubo hacia unos niños y tal, y bueno, enseguida saltó un tertuliano diciendo: eso es violencia de género. Y yo dije: oye, ¿y qué es el género? Bueno, pues mi nombre fue derecho a la comisión de RTVE de Andalucía. Bueno, pues este verano me entero en el Santo Domingo de la Calzada de que bueno, yo hice una reseña de un libro titulado ¿Es Estados Unidos un país racista?, de José Luis Pozo Fajarnés. Hice una reseña, la publicó en Facebook y se la eliminaron. ¿Por qué? Porque, claro, yo no puedo reseñar nada porque soy, según el diputado socialista, un agente del odio. Es decir, para que se vea cómo están los mecanismos o los algoritmos o el ismo que se ocupe del asunto de censurar a quien toca en cada momento. O sea, ese es un ejemplo, es una batallita personal que quiero contar porque es ilustrativa de lo que estamos hablando. Entonces, claro, vamos a llegar a unas situaciones tremendas y habrá que buscar, pues no sé, si medios clandestinos o rehabilitar radios Andorras y cosas por el estilo, ¿no? O sea, que la cosa es tremenda. Y va a ser complicado porque, bueno, pero digo yo que
Esas complicaciones vienen acompañadas de gente con la pericia técnica necesaria para ponerse al servicio de la difusión de ideas contrarian, que dirían los otros, ¿no? Si os fijáis, como la hiperdigitalización de todo lleva a que estés en manos de quienes manejan técnicamente ese tipo de cotarros. Y los estados tienen muchas ganas de hacer eso porque como que tienen mucho más fácil rastrear todo, ¿de acuerdo? Pero te tienes que poner en manos luego ahí de gente que opera en las tinieblas. Y eso no te da a ti tampoco la menor seguridad. No, claro. Pero vamos a tener que... Europa está lanzando un mensaje clarísimo, que no le gustan las redes libres. No. Hay que hacer, don Luis, una radios de galena de nuevo, a lo mejor, y volver a eso. Sí, Radio Pirenaica. Sí, no, exacto. Y con las... Bueno, a Europa no le gusta la libre información, lo demostró Thierry Breton con su infame carta a Elon Musk, diciéndole, ojo, cuidado, a ver qué vas a decir en la entrevista con Donald Trump. La Comisión Europea se desmarcó de esa carta de Thierry Breton, o sea, no le salió muy bien la jugada, pero en el fondo subyace, pues eso, el deseo de controlar la información. Por cierto, muy bueno el artículo de don Javier Venegas sobre este tema en The Objective, que publicó ayer. No se lo pierdan, hablando de Thierry Breton, la corrupción en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Excelente artículo. Bueno, la verdad es que lo de los intentos de censura pues tienen un problema, y es que o son totales, es decir, o acallas todas las voces críticas, o no funcionan, porque en el momento en que haya una voz crítica, pues la gente se vuelve hacia esa voz para encontrar lo que no se dice en ningún otro sitio. Y la pregunta es, ¿y cómo demonios acallas todas las voces críticas en un mundo global donde yo puedo acceder a Twitter Estados Unidos cuando me dé la gana y escuchar lo que publiquen en Twitter Estados Unidos, voces críticas con el discurso dominante y que a lo mejor en Europa se intenta silenciar? Es muy complicado. No se le pueden poner puertas al campo de ese modo porque aunque estamos siempre manejando la idea de globalización, nunca es efectiva. O sea, que siempre hay fugas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces, pues pasa un poco como con las encuestas que en España no se pueden publicar unos días antes. Bueno, pues siempre aparece la encuesta de Australia o hecha desde otro sitio y acaba llegando la información, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que es imposible dominar totalmente el tablero mediático, aunque se intente y a pequeña escala se pueda hasta conseguir y desde luego censurar y cerrar medios, que es probablemente a donde vamos seguramente en España, pero a escala global es imposible. Por cierto, ¿qué ha pasado con ese proyecto de Sánchez? Porque decía que en julio iba a presentar un proyecto para controlar los medios. Pues todavía estamos aquí esperando, ¿no? Será un cambio de opinión, no sabemos, tampoco exija a Sánchez coherencia, ¿no? Sí, pero cuidado. Pero estaban trabajando en ello. Sí, no, pero cuidado porque ese tipo de cosas a este no se le olvidan, ¿eh? Y está claro que es algo que le preocupa. Sí. Y repito, y a sus medios, que el problema es que hay como una voluntad de políticos y periodistas en que eso pase así. Sí, el problema, yo creo, Mario, lo señalas cuando hablas de los periodistas. Lo asombroso es que son los periodistas orgánicos, para utilizar esta terminología, los que están a favor de esa medida. ¿Por qué? Porque se sienten seguros y no se dan cuenta que lo que están poniéndose es la mordaza ellos mismos. Es decir, que aquí lo asombroso yo creo que es la cantidad de periodistas que están a favor de cerrar medios y de acallar voces muy concretas. Claro. Eso yo creo que es lo más grave del problema. Pero esos periodistas que ahora defienden el que se censure a los demás, en el momento en que cambiaran las tornas, es decir, si hubiera un cambio de gobierno, pasarían a ser los máximos defensores de la libertad de expresión. Por supuesto. Y sin ningún tipo de rubor. O sea, siempre, claro. Y las propias figuras que tienen ellos... Ellos hablan del macartismo, hacen las películas como Buenas noches y buena suerte, etcétera, pero no, o sea, que lo que les molesta está claro que es.
Una, A ver, una ellos corrección sí. a algo que he dicho. He dicho que el artículo es excelente de don Javier Venegas, era en The Objective. No, es en disidentia.com. Me he equivocado. Que es su propio Mil medio. perdones, que es su propio medio. Bueno, tenemos noticias desde Israel con el rechazo por parte de Hamás de la propuesta de alto el fuego que Estados Unidos había hecho. Lo he explicado en las noticias. Estados Unidos, pues como el Partido Demócrata tiene esos problemas internos con su minoría antisemita, que es pequeña pero muy, muy exaltada, pues entonces presiona a Israel para que acepte un alto el fuego. Al final, después de muchas reticencias, Israel acepta con una serie de condiciones razonables el alto el fuego. Estados Unidos hace suya la propuesta y se la presenta a Hamás, y Hamás dice que tururú, 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 porque, en fin, pues Hamás continúa interesado en seguir utilizando a los palestinos como carne de cañón para tratar de evitar su propia desaparición, ¿no? Ahí vamos a ver qué sucede, porque Hamás sabe que el tiempo ahí corre en su favor precisamente por la israelofobia ambiental en los centros progresistas de poder y en las masas usualmente movilizables y demás, ¿no? Y luego aparte hay una cuestión que tiene que resolver Israel, porque a Israel lo que le colesiona es que hay que luchar contra Hamás, pero el final, ahí es donde la sociedad se divide. Dicen, ¿qué hacemos? Porque tienes que ver. Es que de repente dices, vale, bajamos a Hamás, y entonces te dicen, ¿y ahora qué? ¿Quién gobierna aquí? ¿Gobernamos nosotros? ¿Hacemos una ocupación militar? Ponemos a la autoridad palestina, dejamos que la Yihad Islámica Palestina, que es mucho más pro-iraní que Hamás, tome el poder. ¿Qué hacemos aquí? Reocupamos territorio con población. Nosotros abandonamos el territorio en 2005. Yo estuve un mes y medio antes de que lo abandonaran. ¿Qué hacen? Hay gente de la derecha israelí que dice, vamos a reocupar territorio. ¿Qué hacemos? Dejamos una zona colchón, una buffer zone entre Israel y Gaza, que no esté habitada, un no man's land, para que no vuelva a pasarnos esto. Hay un montón de cuestiones estratégicas que en Israel genera tensión, genera muchísimo conflicto. Y muchísimas dudas. Y jamás dice, hay que se pudran en sus querellas internas, que vamos ganando nosotros, y además adoptando la posición de los grandes resistentes que son capaces de sostener una lucha de largo aliento con Israel. Lo único que sí que no puede hacer es bajar los brazos, y cada vez que ha bajado los brazos en señal de buena voluntad, en el otro lado lo han interpretado como todo lo contrario. Cuando se retiró de Gaza, cuando se retiró del sur del Líbano, en el mundo árabe y en la sociedad palestina lo interpretan como, fijaos, hay que aguantar, y entonces se retiran. Y eso lo sabe Hamás. Y además está la cuestión de los rehenes. Sí, generan un montón de presión en Israel, y te lleva a querer solucionarlo rápido, pero no. Imagínate si ahora vuelves a hacer lo que ha hecho Israel otras veces de, vale, pues venga, a cambio de 3 rehenes, soltáis a 1000 terroristas. Sinwar, Yahya Sinwar, que es el carnicero que está al frente de Hamás, fue liberado en un intercambio por Gilad Shalit, creo que fue. Y fijaos. No, claro, yo creo que tú señalas el problema de fondo, ¿no? Y es qué hacer, cómo resolver, cómo cerrar la cuestión. Hay un libro interesantísimo del que de hecho voy a dar un seminario en una fundación, que se llama Israel Victory, de Daniel Pipes. Y Daniel Pipes dice, Israel tiene que vencer contundentemente, y la victoria aquí significa propinar una derrota contundentísima a los palestinos para que no levanten cabeza. En ello está, yo creo, ¿no? Claro, no, pero no, porque aquí de nuevo
no te creas. Es decir, Daniel Pipes dice, esto hay que solucionarlo como se solucionó en la Segunda Guerra Mundial. Tú tienes que aniquilar el ideal de resistencia de los de allí. Que digan, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Que no haya ninguna posibilidad. Alemania nazi, el Japón imperial y tal, y que ni se les pase por la cabeza que pueden obtener este objetivo. Y dice, hasta que tú no consigas eso, y Daniel Pipes es muy inteligente y dice, y eso no se consigue solo con lo militar, hasta que tú no consigas eso vas a tener un problemón ahí, porque no vas a lidiar con gente cuyo ideal es acabar contigo. Pero es que ese es el problema, Mario. El problema es que están los israelíes enfrentados a un conjunto de individuos coranizados, que en una vida ulterior tienen unas condiciones mucho mejores que las actuales. A mí me parece un auténtico disparate, pero es lo que les mueve, y el odio y el famoso lema hasta el mar. Claro. Es aniquilación. Entonces es muy difícil acabar con ellos. Lo único que tiene que hacer, yo creo que Israel es lo que está haciendo, es contundencia absoluta. Aniquilación es muy difícil. Es que la es muy aniquilación, complicado. no el individuo físico, sino el ideal. Sí. O sea, el ideal que alienta jamás es vamos a acabar con la entidad sionista. Y entonces tú tienes que decirle, olvídate, o sea, jamás de los jamases vas a conseguir esto. Nunca. O sea, olvídate, se acabó, fuera. Sí. Vamos a estar aquí, tenlo absolutamente claro, y sobre todo lo que viene a decir es, tú solo puedes negociar, tú solo puedes rehabilitar, tú solo puedes dar la mano al enemigo para que se levante cuando está derrotado. Y cuando él asume la derrota, lo que él dice es, ellos tienen que asumir en primer lugar la derrota. Cuando asuman la derrota, tú ayudas a reconstruir. Y vuelve al caso de la Segunda Guerra Mundial y dice, ¿qué hicieron los aliados con Alemania? Devastarla. Y luego dices, y ahora, cuando habéis renunciado a absolutamente todo, habéis asumido una ocupación militar, habéis visto lo penoso de la partición de tu propio territorio, etcétera. Con esto, y derrotadísimos, una vez perdida la guerra, ahora te ayudo y regenero el territorio. Pero mientras tanto, Israel, ¿qué está haciendo? A un enemigo le está negociando, sin derrotar. No solo no ha derrotado, es que el enemigo dice que va a ir a por ti y que va a tomar Jerusalén. Lo que pasa es que hay diferencias, Mario. Quiero decir, sí, la Alemania nazi, que tenía en su seno, pues, bueno, por cierto, un antisemitismo declarado desde hacía muchísimo tiempo. Un asunto de una búsqueda de pureza racial muy anterior a Hitler. Por cierto, que es que aquí lo digo por esos documentales que nos administran constantemente de que Hitler era una especie de loco. No, perdón. Hitler es la punta de lanza de una sociedad que estaba perfectamente alineada con esas ideas. ¿Cuál es el problema? Que las raíces ideológicas del Islam son mucho más difíciles de erradicar. Hay un libro que tiene un título demoledor que se llamaba No solo Hitler. Bueno, pues mira, no solo Hitler, efectivamente. Es que si nos ponemos a rebuscar en racismos y eugenesias, pues hombre, podemos hablar de la figura de Salvador Allende, ¿no? Y su tesis doctoral, donde abogaba por esterilizar a los enfermos mentales, etcétera, 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 ¿no? Sí. Es una situación, ya digo, vamos a ver, yo he estado en Gaza, y en Gaza los denominados colonos israelíes me enseñaban restos de Qassam, de cohetes Qassam, donde me ponía hasta Jerusalén. Claro. Los europeos, los occidentales, tendemos a pensar que esas son figuras retóricas. Pero el problema es nuestro. Ellos te dicen lo que van a hacer y que no se van a quitar, y van a poner a sus hijos, su riqueza, todo por delante, porque el ideal aniquilacionista está ahí. Y tú, europeo, tú, occidental, no te crees que sea así. Pasa con los talibán, pasa... Cuando estos tipos tienen una voluntad alucinante de imponerse, y se acaban imponiendo porque el factor tiempo, que es el que nos falta en Europa, en Occidente, que nos lleva a ser impacientes, a ellos les da igual. O sea, a mí no se me va nunca de la cabeza. A Guantánamo llevan a uno de los líderes talibán y le empiezan a interrogar y dicen, vais a perder. Y el líder talibán dice esto que empieza la operación, no recuerdo ahora, ¿qué fue? En octubre de 2001. En
en noviembre de 2001. Lo atrapan, lo meten ahí y le preguntan, ¿vais a caer? Y te dicen, vosotros no vais a dormir en cuevas como nosotros. Claro. No vais a vivir rodeados de podredumbre. Nosotros sí. Y vosotros vais a empezar a decir, ¿qué hacemos aquí? Hay un y error. Vamos a volver a entrar y Pero ahí están. ese razonamiento se lo compro para los talibanes. En el caso de los palestinos no se lo compro. O sea, la triste realidad es que los líderes de Hamás no viven en cuevas, no viven en la miseria, no están dispuestos a sacrificios. Los líderes de Hamás son señores que han acumulado fortunas estruendosas con el dinero que les llega de Occidente. Es decir, tú acabas con los incentivos económicos y yo creo que acabas con el problema de Palestina en 3 minutos, ¿eh? No lo tengo tan claro. Es verdad que hay toda una industria ahí del crimen, etcétera, pero si os fijáis, o sea, la cultura de la muerte ahí sí que está muy enraizada. Es verdad que Hadille se mueve, pero fíjate, matan a sus hijos y él sigue ahí. En Hamás mataron al jeque Yassin, que era uno de los fundadores, y ellos siguen ahí. Pero siguen ahí con el dinero de Europa y de Estados Unidos. Sí, pero por otro lado, es verdad. Pero por otro lado, y además hay una corrupción salvaje allí, ¿no? Pero fijaos, porque, de nuevo, o sea, lo que tienen es muy permeada la idea de que ahí no se rinden. Es decir, en la sociedad palestina no hay ni el asomo de que alguien diga, chicos, lo dejamos, vamos a negociar con estos tipos. Y dicen que Arafat en Camp David, Clinton le dice, ¿pero usted qué quiere? Negocie, proponga algo. Cuando le dicen, si llega a aceptar Israel lo que propone Barak en Camp David, en Israel hubiera habido problemas, porque cedió mucho. No te quiero ni contar que Olmert hablaba de poner Jerusalén bajo vigilancia internacional y cosas de estas. Bueno, hacemos una... Imaginaos Arafat cuando le dice Clinton, ¿pero usted qué quiere? Proponga algo. Dice, yo no puedo firmar nada de esto porque me cuelgan en cuanto vuelva. Quiere el mar. Vamos a dejarnos y no son figuras retóricas, porque claro. Yo acusaría incluso a los izquierdistas españoles cuando han utilizado ese lema. Saben perfectamente a lo que se refieren. Sí. Aquí poesía la justa. No, eso es. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. 27ª Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, del 20 al 24 de agosto. 41 espectáculos y 12 estrenos absolutos. Programación y venta de entradas en feriadeteatro.com. Junta de Castilla y León. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. El Toro TV también es Radio Libertad. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿estuvo usted el domingo en la Puerta del Sol, don Mario? Sí. Sí. Yo también, y no nos vimos, me cachis en la mar. Pues y estuve con doña Carmen y además estoy a punto de decir, pero venga, pero fue... tuvimos un fin de semana de cálculos un poco raros de a ver qué hay que hacer con nuestras vidas, pero fuimos estuvimos con Germán Terz, estuvimos con Jorge Martín Frías, estuvimos con Ed Mali. ¿Con quién? Ed Mali es una chica del Foro Madrid, que es venezolana, muy competente y profesional. Lo que pasa es que se me ha olvidado el apellido. Y nada, sí, estuvimos ahí. Ed Mali Mauco. Un saludo a Ed Mali. Y nada, pues muy conmovido, ¿no? Sí, hubo un poco de desorganización, sí, porque la megafonía estaba fatal organizada y solo se oía desde un lado de la plaza. Entonces era porque es que el escenario no estaba bien puesto, ¿no? Es que, fijaos, la Puerta del Sol no es buen sitio para hacer manifestaciones. Ha pasado siempre. Dices, ¿dónde pongo el escenario? Y además el escenario no destaca. Y es un poco complicado. Pero ver a tantísimo venezolano en un ambiente tanto festivo, pero en un sentido cívico, como de una preocupación por su país y la manera en que combinan su venezolanidad con su españolidad, porque muchos de ellos tienen nacionalidad española, y si no con su gratitud a España y tal, es conmovedor. Había muchísimos venezolanos, además de todos los tipos, o sea, pobres, ricos, hombres, mujeres, blancos, negros, familias enteras, novios. La gente estaba allí, pues, simplemente con un grito, fuera Maduro ya de una puñetera vez de Venezuela. ¿Hubo algún momento de tensión en la concentración, por ejemplo, cuando subió Leopoldo López al escenario, que le empezó a buchear una parte de la concurrencia, a llamarle alacrán, que quiere decir en Venezuela traidor, patatín patatán? Hubo algún intercambio de palabras entre algunos manifestantes, hubo un abucheo sonoro a uno que subió, que no sé quién demonios era, de la oposición venezolana, que dijo: hay que agradecer a Pedro Sánchez y al ministro Álvarez sus esfuerzos. Un abucheo tremendo, no pudo ni acabar el discurso. O sea, en fin. ¿Sabéis qué pasa? En las manifestaciones no puedes ir a jugar a hacer ese tipo de cosas. ¿Se acuerda usted, Luis, cuando fuimos a la concentración en solidaridad con Israel, un poco después del 7 de octubre, a las puertas del Congreso? Sí. Pasó exactamente igual. Te llega un portavoz institucional: hay que agradecer al ministro. No hay que agradecer absolutamente. ¿A quién quieres que agradezcamos? ¿El qué? Sí, no hagas eso en una manifestación. A Yolanda Díaz dijo que había que agradecer a Yolanda Díaz, no sé qué. Porque ahí fue cuando empezamos a decir, dijo al gobierno, así, pero oye, en una concentración no hagáis eso. No hagáis eso, porque al final es como tener mentalidad de Dimi. Es decir, mira, explique usted qué es mentalidad de Dimi, por favor. Que tiene que vivir sometido al consentimiento del gobernado porque sabe que su seguridad está en riesgo. Dimni, eso es decir, los cristianos que estaban en Al-Ándalus tenían que pagar por estar vivos, básicamente. Dimni, judíos, es decir, eso es. Los en tierras, en Dar al-Islam, eso es, los no musulmanes vivían tolerados, pero sabedores de que su condición era de ciudadanos de segunda, y a esto lo llamaban Dimmis. Hay un libro de Bat Geor, de una investigadora
judía, yo creo que de origen egipcio, que se llama Dimitud o algo así. Pero quiere decir que entiendo que en el mundo institucional te tienes que comer muchos sapos y tal, pero no utilices manifestaciones de manifestación de la expresión popular para contemplativos. No quiero ni contar lo que pienso porque esa también estuve ahí. Josep Borrell en Barcelona diciendo no seáis las turbas, a que subo que y te digo lo que es una turba. Que nos echó la bronca, ¿verdad? Como los romanos, que va, y dices, y encima estás haciendo referencias de repelente niño Vicente, que tienes una colleja encima que no hay quien te la quite. Es verdad, esto no es el circo romano, me acuerdo perfectamente. No es el circo romano, no es el circo romano. Todo porque decíamos Puigdemont a prisión, no Puigdemont llevado en coche a... No es el circo romano, es una concentración cívica donde se pide a un traidor que pague como traidor, efectivamente. Sí, efectivamente, no es el circo romano. Esto no es un pasatiempo. Ojalá hubiera calado el mensajito. Y luego intentar conectar yo no estuve, por cierto, tengo que decirlo, porque estaba viajando hacia Madrid precisamente. Intentar conectar esa concentración con labores gubernamentales es una cosa verdaderamente inadmisible, cuando todos sabemos que dentro del gobierno hay promaduristas confesos y que este gobierno en realidad está conectado con Maduro por la vía zapateril, que es asombroso. Asombroso por... Yo espero no morirme sin ver a Zapatero delante de un tribunal penal. Yo creo que sería lo normal. El silencio clamoroso suyo, que empieza siendo silencio y luego legitimación constante de Zapatero. Aparte de una retórica que yo, por cierto, por cuestiones de estilo no soporto. Ya no puedo soportar esa apelación constante al diálogo y esa cursilería envolvente. Pero la colaboración de sectores izquierdistas con el régimen de Maduro, es que es absolutamente evidente. Entonces, que no vengan ahora diciendo las labores del gobierno en Venezuela, ¿cuáles son? Claro, no, y por cierto, en cuanto a las cuestiones relacionadas con los exilios, pasa siempre. Claro. Que es profundamente incómodo para el que se acerca a ellos para ayudar. Pues como en todos los exilios, es una de las grandes ventajas con las que cuentan los regímenes opresores, que juegan al dividir y vencerás, siempre te metes en querellas intestinas. Jamás me voy a meter ahí. Entonces, yo, por otro lado, incluso yo prefiero que se me cuele un elogio a un disidente que luego se revelará que fue colaborador a criticar injustamente a un inocente, ¿de acuerdo? Y ya digo, yo ahí salgo de esa pelea. Leopoldo López, te puede gustar lo que diga, lo que haga. Leopoldo López ha comido cárcel. Chicos, a mí me cuesta mucho más la vida darle lecciones a una persona de este tipo. Yo he estado en Cuba viendo disidentes en Cuba y me encontraba con que es que no se me olvidará, en casa de unos disidentes, y me estaban hablando de una disidente conocidísima que acaba de salir de la cárcel y me decían: ¿ha visto cómo ha salido? ¡Qué gorda ha salido! A mí se me cae el alma al suelo cuando oigo ese tipo de cosas. Y el régimen, además, por ejemplo, en la Primavera Negra, en 2003 fue esto, cuando el régimen castrista hace una batida represiva contra el proyecto Varela, mete presos a, yo qué sé, no me acuerdo, 70, no recuerdo ahora, y deja fuera a Osvaldo Payá. ¿Sabéis qué es eso? Es demoledor. En esos regímenes, de repente tú empiezas a hacerte las preguntas de ¿por qué hay que odiar a los judíos y a los que van en bicicleta? ¿Por qué a los que van en bicicletas? Tiendes a hacer esa pregunta. ¿Por qué Payá se queda fuera? Entonces te envenenan. Yo ahí no entro. Y el que me pida que entre por ahí, yo no voy a entrar. Que se arreglen entre ellos, etcétera. Y ellos ven que en cuanto se dividen, pierden. A mí me puede explicar alguien, oye, Mario, es que por otro lado las estrategias que hacen estos son corrosivas porque acaban redundando en beneficio del régimen, todo lo que queráis, pero vosotros vivís hipersensibilizados, sabéis que estáis penetrados, sabéis que el régimen juega esto. Yo no puedo estar todos los días diciéndote a ti bien y a ti mal. No, es que es y tú, difícil. Yo no puedo hacer eso. A mí me da mucha pena cuando sucede.
pero yo no lo voy a hacer. Es que es muy difícil porque además introduce mucha frustración. Claro. Es decir, Maduro pues tendrá su... Vuelvo a decir un poco lo mismo que decía de Hitler. Maduro no es solamente Maduro, evidentemente tiene un montón de capas envolventes, de conexiones, etcétera, etcétera. ¿Y el problema cuál es? Que la oposición al madurismo, si fracasa constantemente, crea una gran frustración y crea y si luego esa persona acaba, entre comillas, colocada, de algún modo crea la incertidumbre y la sospecha de que el siguiente va a pasar por el mismo proceso, ¿no? Por eso mismo ha sido importante el que María Corina Machado lograra ser nombrada candidata única de la oposición. Esa es la por primera vez la oposición venezolana acude unida. Ahora, que tampoco nos llamemos a engaño, evidentemente el régimen intentará, como una de las formas de presión hacia María Corina Machado, pues activar a alguno de sus de los opositores más cercanos al régimen o infiltrados para tratar de socavar el liderazgo de María Corina, pero de momento no lo ha conseguido. Y bueno, pues hay que reconocer que se le está poniendo la cosa cada vez peor a Maduro en el sentido de apoyos internacionales. O sea, ¿cómo será este canalla para que ya ni sus socios, Brasil, Colombia, etcétera, le apoyen sin reservas, dudas, ¿no? Pero yo creo que una de las claves, sin duda, aparte del presunto pucherazo y tal, es el hecho de que la oposición de algún modo tiene una figura bastante aseada, y además no varias líneas que están obligadas también a competir entre ellas. Sí, se presentan por varias vías, con lo cual creo que sí que es un momento de mayor crisis para Maduro ahora mismo. Otra cosa es el desenlace que se produce. Maduro, que no es nadie, sino lo que sostienen a Maduro, saben de qué va esto, y aquí es el que resiste gana, sí, como diría Cela, ¿no? Y saben que esto que se le pone mal meses después... Y el tiempo corre a favor de Maduro. Yo eso siempre lo he dicho desde el principio. Sí. Está por ver el desenlace, pero el tiempo corre a su favor, pero también por la frustración y por el hecho lógico y normal de que si la vía de María Corina no acaba triunfando, se abrirá otra vía y entonces serán como vasos comunicantes y irá perdiendo fuerza. Claro. Eso es así. Y mira, y luego, tal y como está el panorama internacional hoy en día, pues sucede que, vamos a ver, en tiempos de la Guerra Fría se le ponía mal a un dictador la cuestión y alguien de su polo lo acogía. También. Otro país decía, vente que ya no hay más que hacer ahí. Y hacían procesos controlados siempre y cuando no te movieras de tu bloque. Vente que ahí ya no tienes nada que hacer, exilio. Ahora, los dictadores saben que lo que les espera es mucha cárcel. ¿Dónde van? Entonces dicen, no me bajo. Por razones obvias, no me bajo de aquí. Hombre, yo creo que Maduro, si quisiera bajarse, pues Putin lo acogería con los brazos abiertos. De nuevo, mirad lo que he dicho. Siempre y cuando tú siguieras en el bloque, te acogían. Si te bajas para que Venezuela comience a ser una democracia y se le acabe a Rusia, a Cuba, a China, a Irán su influencia allí, ¿por qué te van a coger? Pues, por ejemplo, porque tengas unos cuantos miles de millones de dólares de los que has robado para repartir. Dejas de tenerlo. De todas formas, yo creo que te has anticipado, Mario, con tu locuacidad clásica. No, porque iba a poner sobre la mesa China. Quiero decir que aquí es siempre el invitado, digamos, discreto a todo este tipo de conflictos. Estoy pensando también incluso en el de Ucrania, ¿no? Y ahí China actúa con una discreción total, pero sin duda alguna actúa. Y es lo que yo creo que es el misterio al que hay que enfrentarse y que es muy difícil, ¿no? Es que China tiene un concepto del tiempo distinto de los occidentales. Es que volvemos un poco, a señalar el problema de fondo, que es que creemos que todo es homologable, en absoluto. ¿Cómo es la frase esa que le atribuyen a un funcionario? Yo creo que no sé si es de los tiempos de Mao o peor, de Deng Xiaoping,
que le preguntan por la Revolución Francesa y dice, es pronto para hacer valoraciones. Es pronto para evaluarla. No, pero de China lo que es alucinante es cuando les llegan los portugueses en 1979, después de la Revolución de los Claveles, y dicen, oye, que bueno, aquí ya tenemos una democracia, patatín patatán, que os devolvemos Macao. Y dicen los chinos, que nos devolvéis Macao. No, tranquilos. Simplemente deme un papel diciendo que reconoce que eso es soberanía china, pero quédense de momento ahí. Y pasados 25 años ya les dicen a los portugueses, ahora sí, ahora devuélvemelo. ¿Qué país esperaría 25 años para recuperar pues un país que tiene, aparte ya de sus raíces ideológicas, religiosas, lo que se quiera, un país que tiene también estrategia. Claro, un país que tiene estrategia. Estoy pensando en España, que es un país que no tiene estrategia internacional en absoluto, porque lo que está pasando en Ceuta, lo que está pasando en Melilla, lo que está pasando en Canarias y lo que va a empezar a pasar en Andalucía, pues es una prueba palpable de que no hay estrategia. Por no hablar ya de Cataluña y otros frentes. Pues son proyectos a largo plazo con un objetivo muy claro. Y yo creo que los dos que estamos analizando esta mañana, pues que son el proyecto coránico y el proyecto chino, pues es que, como estamos diciendo, el tiempo es un factor, bueno, uno más, pero no hay esa urgencia que hay en otras sociedades. La cuestión estratégica es cada vez va a ser más difícil de gestionar en las sociedades occidentales porque se han heterogeneizado hasta tal punto que se han atomizado. Entonces, como no tenemos concepto de bien común, no puedes tener una estrategia común tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes tienen visión estratégica? Las dictaduras, los países nuevos o los países basados en una ideología siempre y cuando la sigan compartiendo una amplia mayoría. Los demás tienen el problema de que no puedes elaborar pensamiento estratégico, primero porque eres una democracia y segundo porque las democracias, de nuevo, antes eran muy homogéneas, culturalmente, espiritualmente, de todo tipo, eran homogéneas. Entonces la gente decía, a ver, esto está bien, esto está mal, creemos en esto no creemos. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el amigo? Ahora... No, ¿ahora qué significa ser estadounidense, por ejemplo? ¿Qué significa ser británico? ¿Qué significa ser francés? Sí, que no pero Mario, pero es que esa es la clave. Yo creo que ahora está el balón, digamos, en el punto de penalti. Vamos a ver, Estados Unidos, que era el territorio de la democracia, el de la libertad, y vuelvo otra vez a la idea de libertad, que es muy compleja de definir, ¿no? Pues con el tiempo ha generado internamente las semillas de su probable destrucción. Estoy señalando al wokismo y demás movimientos que cuestionan van a socavar los fundamentos de esa propia democracia, donde se supone que son ciudadanos libres e iguales, un lema muy habitual, claro, pero si libres e iguales lo cruzas con una política de cuotas, eso estalla, por no hablar ya de conflictos también raciales, que eso es otra cuestión. Claro, donde hay unos regímenes, como tú dices, con unos objetivos claros que no se cuestionan internamente, pues se puede seguir avanzando. Donde hay un cuestionamiento enfermizo y ombliguista, lo que hay es una autodestrucción. Y eso es lo que está pasando, yo creo, que en Estados Unidos, cuyo futuro veremos dependiendo de la longevidad que tengamos. Estados Unidos ha habido una polémica brutal en los últimos años. El New York Times publicó un libro que se llama 1619, porque dicen que la fecha fundamental o fundacional de Estados Unidos no es 1776, ni siquiera la del final de la Guerra Civil, donde cambia esencialmente Estados Unidos, pasa de ser una confederación con unas ideas a ser una república imperial, que diría mi querido Iván. Y entonces ellos dicen 1619, ¿qué 1619? Cuando dicen que llega el primer barco negrero, etcétera, no sé cuánto. Entonces, si tú partes de la base de que tu sociedad tiene un pecado original y que está corrompida desde sus inicios y que se ha fundado en el racismo, en la exclusión, en el supremacismo y tal, es que no puedes. ¿Cómo vas a defender eso? Pero, sin embargo, lo habían solucionado ellos mismos con la doctrina del destino manifiesto. Claro. Y con la cuestión Monroe, ¿no? Vale. Es decir, para nosotros, porque además somos el pueblo elegido. Claro, estos son mitos que yo no admitiré, pero sí que admito que funcionan socialmente.
Y entonces cuando eso se pierde, pues cuando no hay un ideal o un proyecto, empieza el autocuestionamiento, empieza la balcanización, la atomización, el individualismo y la pérdida de estructuras básicas para que una sociedad funcione. Y luego, yo entiendo, vamos a ver, la ciudadanía es un concepto moderno que además tiene está hecha precisamente para que no dependas de la voluntad de un gobernante. Soy ciudadano. ¿Por qué? Porque hay un papel que me lo dice. La ley, que además la hemos acordado entre todos, me dice que soy ciudadano. Frente a los exclusivismos y los esencialismos y tal, el concepto de ciudadanía es poderosísimo y es muy necesario. ¿Qué sucede? Que hoy en día, si hoy en día decimos, aquí es español, cualquiera que tenga el DNI dice, pues tenemos un problema, porque ahí hay un tío que dice, soy español, pero yo soy español para romper España. Me dais asco. Sois la decadencia y resulta que los míos tienen como mucha más energía. Vuelvo a poner otra vez el ejemplo de la niña, esa tiktokera que está bailando con 2 pasaportes, uno marroquí y otro español, y tira el pasaporte español y se queda con el marroquí. Por cierto, fijaos el calado que tiene eso. Evidentísimamente es mucho más útil el pasaporte español que el marroquí. Útil, digo. Sí, útil. De hecho, es uno de los pasaportes más útiles de todo el mundo. Entras en muchísimos más países sin visado que de Estados Unidos, etcétera. España. Uh-huh. Llega y te dice, te tiro esto porque no compro vuestra idea de España. No me gusta España. Ahora, tengo unas ganas de ser mayoría ahí para que sepáis lo que es ser ciudadano aquí o no. Bien, pues a ver cómo hacemos, porque tenemos sociedades, ya vuelvo a decir, muy heterogéneas, donde se ha acabado por decir, no, aquí da igual todo, eres español, sí, eres tan español, vale, pues ahí va a haber un problema porque hay gente que no comparte lo que tú dices y que además te va a imponer una manera de ser español. Que a lo mejor esa es una clave. Ese es un debate que se ha suscitado últimamente y que es muy jugoso porque aquí la apelación al DNI es constante. Pero estamos viendo pues que no garantiza nada, precisamente por lo que tú dices, porque son individuos vinculados realmente a las sociedades de referencia, de partida, que no comparten los ideales de la de acogida y que lo que están es trabajando en pos de darle la vuelta a la situación. Claro, y esto volvería, ahora me acojo un poco a la doctrina china, esa de la que tú hablabas, y esto da cuenta de ciertos fracasos de la Revolución Francesa. El hecho de creerse a pies juntillas sus propios ideales, tremendamente idealistas, valga la redundancia, que se han vuelto contra la propia República Francesa. Es decir, el DNI francés ha sido la puerta de entrada, víctima, por supuesto, de su colonialismo fallido, también hay que señalarlo, de la falta de penetración en esas otras sociedades, y el problema lo tienen dentro, con el agravante de que además los periodistas orgánicos se ocupan siempre de decir que son españoles, señores, que son franceses. Claro. Doctrina DNI o comodín DNI, y ese es un problema de fondo que va a traer pues graves consecuencias. Sí. Hay que decirlo claramente. Mira, fijaos incluso. Pero ¿cuál es la alternativa a la doctrina DNI? ¿La doctrina de qué se siente uno? No, o sea, si alguien claro, no se siente español o quiere destruir España, entonces aunque tenga DNI español decimos que no es español. Sí. Pues a lo mejor sí, pero por eso decimos que es un desafío, que es un desafío que tienen planteada la sociedad moderna. Mira, mire, don Luis, lo que sí que hay que hacer es no regalar el DNI. Es que completamente de acuerdo. Entonces coges y dices, ¿quieres ser español? Sí, 30 años. ¿Cómo? De residencia, digo, que 30 años. Sí. Tus hijos, bueno, oye, tú tírate 30 años. No hay que, vamos a ver, hay un montón de países que tienen un montón de población inmigrante y no le dan la ciudadanía. Y tienes acceso a servicios. Una cosa es tener acceso a servicios y otra cosa es votar. Es que lo de votar es la madre del cordero. Entonces, y a ordenar la sociedad. Eres un invitado. Como decían en Alemania, eres un Gastarbeiter. ¿Vale? Bueno, eres un Gastarbeiter, no tengo más derecho, yo no tengo por qué concederte la nacionalidad, porque sí, y a los 2 días, y por no sé qué, y por no sé cuánto. No lo voy a hacer, sobre todo en países con la tremenda crisis demográfica que tiene España, y si tú las concesiones lo vas a dar en sitios que están piafando en términos demográficos, ¿vale? Con cuidado, dile a un suizo si es fácil ser suizo.
Y en Suiza, ya os digo yo que hay unos cuantos extranjeros. No me quiero ir al mundo árabe, no me quiero ir a los Emiratos y tal, donde hay países que tienen un 80% de población extranjera. 80% de población extranjera. ¿Eso los convierte en esclavos? No. Ahí hay una cuestión que dices, estás aquí con estas condiciones. Hay que decirles esta otra. Eres libérrimo de salir. No quieres estar aquí, no pasa nada. Vuelves a donde estás, etcétera. Pero no te voy a dar automáticamente la nacionalidad. Tengo un amigo en Estados Unidos de origen hispano, que está muy preocupado por la cuestión migratoria en Estados Unidos, como el 97% de la población norteamericana. Y por la cuestión de que su país, que es anglo y que es Estados Unidos, de repente lo mismo se convierte en un país hispano y tal. Es normal que tú tengas ese tipo de inquietudes, ¿bien? Y entonces mi amigo, que repito es hispano, dice, oye, ¿qué hacemos con los Dreamers, con los del DACA, los chicos estos que han nacido en Estados Unidos y que no tienen nacionalidad? Y dice, mira lo que me decía él. No te digo si la compartes o no, pero fijaos que es un tipo que ha elaborado. Dice, a ver, eres un ilegal que has entrado ilegalmente en mi país, eso es un delito gravísimo. No sé si en la legislación, pero para mí es algo muy grave. Tú has entrado a un país para que te preste servicios y para convertirte en un elemento activo de esa sociedad, ya partiendo de la base de no respetar su norma más esencial. Vale, no te voy a dar jamás la nacionalidad. A tus hijos sí, te voy a dar una residencia permanente, te voy a acabar dando permisos si tienes un historial impoluto, te voy a permitir trabajar, todo eso. Pero en el plano de la trascendencia, te voy a decir, casi te puedes poner como Moisés, al que le enseña la tierra prometida. Oye, tú has llegado aquí faltando a la premisa básica. No te voy a dar la nacionalidad. Te voy a conceder permiso de trabajo, todo lo que tú quieras. No te voy a dar la nacionalidad. Tus hijos no son culpables de lo que tú hayas hecho, etcétera. Vamos a estudiar ese segundo caso. Pero a ti no te la voy a dar. No, claro. Fijaos, quiere decir que yo sé que son debates complejos, pero o los afrontamos o los que vienen con soluciones mucho más sencillas, que son los que van a ser mayoría en cuanto nos dejemos, esos, ya os digo yo, que no se van a poner a contar ángeles en cabeza de alfiler. ¿De acuerdo? Así que o asumimos que tenemos un problema real con la cuestión de la nacionalidad, o vamos a tener un problema. Pues lo que tenemos es una regularización masiva del bipartidismo. Incluso en Estados Unidos, ¿qué dice? Estados Unidos dice, frente al derecho de sangre europeo, etcétera, nosotros vamos a fundar una república de tipos que han venido a un sitio a ser prósperos y a no estar sometidos a un monarca, ¿vale? Y ellos dicen, vamos a generar una república de este tipo. Por eso genera tanto miedo el experimento democrático americano en un primer momento, don Luis, igual que lo que pasaba en España en tiempos de Fernando VII. Y dicen, vamos a tirar hacia adelante. El problema es que Estados Unidos no es un país de inmigrantes, es un país de colonos, como diría Huntington. ¿Qué sucede? Hay unos tipos al principio con unas ideas comunes. Hay que trabajar, una gente muy imbuida de un espíritu religioso muy puritano, pero con los pies muy en la tierra. Es decir, voy a trabajar yo mi tierra, voy a hacer que prospere y genere unas comunidades muy, muy próximas y muy homogéneas, etcétera, y que cada uno tenga el derecho de fundar su comunidad, etcétera. Pero los valores son iguales. Y al final, ¿cuántos siglos tiene Estados Unidos ya? Unos cuantos. Asumes esa tradición. Si tú llegas ahora y vuelves a decir, yo soy americano solo porque tengo el pasaporte, y que os vayan dando a todo el legado que habéis ido generando y a esos principios de, es verdad, he venido aquí, pero yo no he venido a labrarme un futuro por mi cuenta, para mí, para mi familia, con poca intervención estatal y respetando la libertad de cultos y de todo tipo de los demás. No. Si tú vienes a decir, no, yo vengo a que me den y vengo a convertir zonas prósperas en bolsones de dependencia, te vas a cargar el país, por muy fundado en ideales constitucionales que esté. Porque los ideales constitucionales
tienen que tener un pozo, y el pozo tiene que ser cultural, no es un pozo administrativo. Por eso decimos muchas veces que la gente, incluso los patriotas constitucionales, cuando salen a la calle no salen con la Constitución, salen con la bandera. Porque tienes que comprar la mercancía simbólica. Pero el problema yo creo que la clave está en la nacionalidad, en darla o no darla. Es decir, y esto ya lo hemos debatido en alguna ocasión. Me acuerdo una vez un debate con Jorge Buxadé, precisamente en Ceuta, me parece que fue. Claro, si tú otorgas permisos de residencia muy necesarios por factores incluso productivos, pues tienes un control bastante eficaz, creo yo. Ahora, si tú vas dando DNIs, que son puertas abiertas a todo, pues te encuentras con que mucha gente viene a colarse por esa puerta, hay que decirlo claramente. Sé que esto está muy mal visto en algunos ambientes muy exquisitos, pero es la pura realidad. Estamos viendo una oleada de delincuencia, una oleada de inseguridad que no habíamos visto nunca. Sinceramente, yo este verano estoy asombrado de la cantidad de delitos que no son los en Cataluña 17 apuñalamientos en 15 días. Eso es una barbaridad. Y Cataluña tenía, quiero recordar, un interés evidente abriendo hasta una oficina en Marruecos para abrir esa puerta, que es la puerta otra vez del DNI, y las sucesivas regularizaciones provocan, y sé que esto puede parecer un topicazo, pero es que es la pura realidad, un efecto llamada. Tú sabes que si entras es casi como si fuera una prueba olímpica. Oye, si accedes o si saltas a este nivel, ya pasas a otro. Si tú te cuelas, sabes que es cuestión de tiempo de que te regularicen, porque no hay ninguna política ni demográfica ni políticas nacionales en cuanto a la población y a los servicios. Hay dos cosas que me escandalizan especialmente en el tema de las nacionalizaciones. Primero, el que se permita la cancelación de antecedentes penales a los extranjeros, de tal forma que se puedan luego nacionalizar. Oiga, no, vamos a ver, o sea, yo encantado de nacionalizar a gente que venga aquí a contribuir, pero a delincuentes, ¿por qué se les permite cancelar los antecedentes penales? Oiga, hay que mantenerlos para los restos. Sí, señor, que haya cometido un delito de ciertas características, hombre, se ha robado una cartera, pues, en fin, pasado un tiempo, ¿por qué no se le va a poder nacionalizar si ha rehecho su vida? Ahora, a un agresor sexual, poderle dar la nacionalidad, ¿pero de qué? Y segunda cosa, el tema de las nacionalizaciones de marroquíes. La ley en Marruecos dice que tú no puedes renunciar a la nacionalidad salvo con permiso expreso del gobierno, con lo cual se le está pidiendo a los marroquíes, antes de nacionalizarles, la certificación por parte del gobierno marroquí de que ya no es marroquí, porque no hay convenio de doble nacionalidad. Pues respuesta, no se les está pidiendo, se les hace firmar una cosa que dice, juro que he renunciado a la nacionalidad marroquí. Eso y nada es lo mismo. ¿Se puede poner sobre la mesa el término quintacolumnismo? Claro. ¿Se puede poner? Sí. Pues lo pongo. No, sí, de claro. Lo peor no es eso. Lo peor es que el gobierno español les dice cómo tienen que hacer para quitarse los antecedentes penales de encima. Eso es lo demencial, lo loquísimo. Por cierto, con lo relacionado con la violencia, hay un argumento que es: te salen los mamporreros del gobierno diciendo, España es uno de los países más seguros del mundo. Y dices, ya, ¿y? Espera. Bueno, oye, que como somos los más seguros del mundo, podéis seguir dando machetazos hasta que trepemos. Cuando ya trepemos en la estadística, nos preocupamos. Hasta homologarse. Es que como España es un país que hay mucho paleto, también hay que decirlo claramente, hasta homologarte probablemente con Europa. Eso es. Con Europa, cuyo seno germano o germánico ocultó hace unos años las violaciones, me parece que en Colonia, si mal no recuerdo, porque no era víctima de sus propios complejos relacionados con el nazismo, hay que decirlo claramente. Pues no, los señores no racializados según los cánones arios hay que tener manga ancha. Pues no señor, es un problema de fondo que te va a traer graves consecuencias. De hecho, además, creo recordar que ya en las últimas elecciones europeas ya había un partido turco o pro-turco. Entonces, bueno, pues tú sabrás lo que quieres hacer con tu sociedad. No. Erdogan, hubo una época que tuvo problemones con el gobierno alemán y dijo, sí, vale,
voy a activar a mi gente, a la comunidad turca en Alemania y vais a porque no rompen el vínculo con la de origen, que es la cuestión de fondo. Claro, eso es. A mí me lo contó esto hace muchísimos años el coronel Camacho. Decía, mira, el problema de un señor que viene aquí a trabajar y que puede ser impecable en su hoja de servicios sociales y tal, es que en la retaguardia, es decir, las redes familiares tiran tanto y están tan sometidas al poder local marroquí que no hay quien rompa ese vínculo. Por eso hablaba yo del quintacolumnismo. Claro. No, y solo, pero no es que... Vamos a ver, es que además todo lo que está relacionado con Marruecos, el Estado español, el aparato administrativo, etcétera, lo soluciona con Marruecos. Claro. ¿Quieres imanes marroquíes? Van allí, van a Marruecos, dicen, oye, que necesitamos imanes. ¿Quién controla? Es que esa es una cuestión de fondo. Claro. ¿Quién controla las mezquitas en España? Claro. Ese es un melón que hay que abrir. Es así. Porque claro que las iglesias católicas solo se llenan en las bodas, en los funerales y tal, pero las mezquitas están llenas. Claro. No, y sobre todo, ahí hay un impulso de ellos que es muy poderoso. Tú puedes pensar, oye, pues han salido de su país para labrarse un futuro mejor y tal, y dices, oye, pues a lo mejor no tienen mucha estima a un gobernante autoritario que le ha hecho abandonar su país. Todo lo contrario. Los marroquíes con la Casa Real marroquí admiten pocas bromas, admiten pocas bromas. Más bien ninguna. Exacto, más bien ninguna. Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Lo que digo es que hay veces que nos creemos que hemos alcanzado un estado de desarrollo como que viene dado, como que no, que esto está hecho, que no, y es un error. Sí, por eso señalaba yo el tema de la Revolución Francesa. Creían que se podía hacer tabla rasa así de una manera sencilla y luego tuvieron que recoger cable, como se dice ahora, en muchísimos aspectos. Probablemente en el calendario, que no era ninguna tontería. Probablemente también ahí puede haber tenido algo de culpa el que nos hayamos valorado nosotros tampoco, ¿no? Entonces, nos hemos creído eso, que éramos una panda de vagos, que solo se nos daba bien la juerga, etcétera. La idea más romántica de lo español que estaba trufada de condescendencia, ¿no? Entonces, y que la prosperidad nos la da Europa, que sin Europa no seríamos nadie, etcétera. Entonces, no nos hemos dado cuenta del grado de desarrollo que hemos alcanzado y creemos que esto está así dado y que no hemos hecho nada para merecerlo, y entonces por eso no lo respetamos, no lo cuidamos. Los españoles llevamos 10, 15 años saliendo mucho al extranjero después de no haber salido nunca, salvo para trabajar o para guerrear, ¿vale? Entonces no hemos establecido parámetros de comparación de cómo se vive, ¿no? Y de repente te vienen hispanos que te dicen, no sabéis lo que es esto. Así de claro. No sabéis lo que es esto. O yo recuerdo una conversación en una cumbre internacional entre, yo creo que era Cardoso, el presidente de Brasil, con, creo que era el presidente de Portugal, el de México y no sé si había un italiano, etcétera, y decían en una cumbre, ¿habéis visto cómo está España? Absolutamente admirados. Estoy diciendo hace 20 años. Pero de cómo habíamos, el avance que habíamos dado, admiradísimos. Y tú hablas ahora con la numerosísima colonia hispana que tenemos aquí y dices, macho, es que sois Suiza al lado de nosotros en cosas como que nosotros nos lo cuentan y te cuesta creerlo. La formalidad trabajando. ¿Qué nos dicen nosotros? Que somos unos vagos. La seguridad en las calles. Que eso sí lo perdemos. No tiene nombre. Mira, si eso lo perdemos. A mí que me ha gustado en mi lejana juventud salir por ahí tranquilamente, por donde me diera la gana. Pero ahora yo creo que los jóvenes, bueno, lo digo, a no ser que nos estén mintiendo, vamos, es que yo la palabra machete no la tenía en mi vocabulario hace 30 años. Y ahora parece ser que está presente todas las noches, o casi todas las noches, o en determinados ambientes. Entonces, perder la calle, en ese sentido, es una catástrofe, porque claro, España ha sido, desde hace muchísimo tiempo, un sitio, yo que soy además de pueblo, yo en mi pueblo no he echado nunca la llave. Claro, eso y todo el mundo sabe dónde está. Y si la echas, todo el mundo sabe dónde la tienes, claro, que es bajo un tiesto, no sé dónde. Es decir, hemos perdido
un patrimonio, como dirían los cursis, inmaterial, que es enorme, y es el hecho de la seguridad, del respeto a tu propiedad, y eso pues es un retroceso evidente. Y nos homologa, por desgracia, con unas naciones hispanas donde sabe la gente, y las mujeres ya ni te cuento hasta qué hora hay que salir, por dónde y cómo y cuándo. Y eso es la algo convivencia, también nos hemos creído que éramos como muy caiminitas, como muy violentos y no sé qué, y de repente lo contrario. Dices, madre mía, por no respetar eso que hemos conseguido, lo vamos a perder. Claro. Porque como no somos conscientes de lo que hemos... Bueno, nos hemos pasado la vida enseñando a los que nos lo han dado todo, a las generaciones de posguerra que trabajaron como locos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Nos hemos reído de ellos porque eran inocentes. ¿Tú has hablado alguna vez con tus padres, con un abuelo, con un tío mayor, de sexo? Uh-huh. La gente joven los mira como... Y entonces te dicen ellos, oye, ¿tú qué te has pensado? ¿Qué te crees? ¿De qué me estás pretendiendo dar lecciones? Esa estúpida condescendencia con la que les hablas a veces, ¿no? Entonces, estos tipos han hecho de todo, han trabajado muchísimo, pero como vienen de una guerra civil donde de verdad se mataron hermanos con hermanos, es que luego no han salido a decir, y esto lo hemos hecho nosotros, no se han hecho así, y han dicho, y ahora respetadme. No, lo han dejado, y hemos sido en algunas cuestiones el hijo pródigo que ha derrochado el patrimonio familiar. No lo hemos sabido respetar, y hemos dicho, mira, la España, cuéntame qué cutres eran, qué horteras, jaja, qué gracia, el 600, que ibais a veranear a Benidorm. Yo creo que uno de los... Oye, tío. Uno de los efectos, si entiendo bien lo que estás comentando, Mario, es el demográfico. Es decir, una sociedad que no tiene hijos en gran medida es porque no tiene un proyecto de futuro. Tú no tienes un hijo como el que, creo yo, como el que se compra un artículo que puede devolver. Entonces, yo creo que eso es una de las evidencias de que España hace mucho tiempo que dejó de tener un futuro. Que alguien me dirá, bueno, ¿y las condiciones materiales tampoco ayudan? Pues por supuesto que no, pero seguro que en los años 60 era todo tan fácil, pues seguramente había dificultades. Creo que no hay un proyecto como sociedad. Me parece que se ha entrado en una deriva individualista y narcisista tan enorme, pues que anula cualquier proyecto común, no voy a decir de vida sugestiva porque no soy de esa cuerda, pero en el fondo creo que carece España de esos anhelos o de esos proyectos. Los que vienen en algunos casos sí que lo tienen, aunque sea por vía fanático-religiosa, pero es una vía al fin y al cabo. Claro. Pero yo es que no pienso que los que vienen tengan o nosotros no tengamos. Yo creo que es una cuestión de que las élites impulsan determinadas cosas o las dejan de impulsar. Si tú estás continuamente lanzando el mensaje de que todas las culturas son aceptables, sí, menos claro, la mía, que es una mierda, pues entonces los que llegan dicen, pues será que la suya es una mierda, sí, ¿no? Pero el que recibe el mensaje lo acaba admitiendo, que ese es el problema. Es decir, que yo entiendo que la élite puede y lo hace, y de hecho lo hace, ir estableciendo una serie de caminos y de carriles, pero sabemos que hay muchas excepciones, gente que no se traga ese mensaje, y luego muchos de los que vienen, que yo no soy xenófobo, quiero decir, a mí que venga quien tenga que venir por las vías legales, como es lógico, no de una manera no tienen es más, yo quiero que vengan 10 millones de hispanoamericanos y los cambio por un grupo de 6 españoles seleccionados. Les regalo a Otegi, a Gabriel Rufián, a Puigdemont, a Pedro Sánchez, a Zapatero, y el sexto pues se lo dejo elegir a ustedes. Sí, yo también, pero quiero decir que muchos de ellos vienen imbuidos de esas ideas y no tienen ni por qué tenerlas de manera, o hacerlas explícitas, sino que las llevan incorporadas a su vida. Entonces, lo que yo creo es que España, de algún modo, que si entiendo bien lo que dice Mario, se ha mirado tanto en el ombligo que ha perdido un poco pues ciertas vías de futuro, pues se busca la inmediatez, se busca la autosatisfacción. Parezco un puritano, no lo soy. No, pero se busca lo inmediato y no hay proyectos a largo plazo, y eso a una sociedad lo acusa, porque quien venga con que nos puede parecer inadmisible, pero bueno, es otra vía. Ojo con lo de las fobias, porque al final nos estamos volviendo todos locos.
Mira, por ejemplo, tú puedes decir, yo no soy xenófobo. No, yo que vengan 10 minutos. Bueno, hay otro momento en que puedes decir, no, si yo no soy xenófobo, pero es que tampoco quiero que vengan más extranjeros. Y no pasa nada, eso no te hace odiar a los extranjeros. Es que nos hemos vuelto locos. Es que estamos aquí parando ya. Que hay algo que no te guste, que hay algo que no prefieras a que lo odies. Pero vamos a ver. No, hombre, se dice eso porque para evitar un poco la brocha gorda. No lo digo aquí por nosotros. Es decir, que si tú necesitas, voy a poner el ejemplo topicazo habitual, si tú necesitas gente porque no hay manera de que los españoles vayan a recoger la fresa a Huelva y alguien tiene que recogerla, tú admites que los extranjeros vengan a recogerla perfectamente. Ahora, de ahí a dar el salto, como tú has dicho hace un rato, a otorgar la nacionalidad a los 4 días, no, porque eso puede traer problemas. No digo que los tenga que traer necesariamente, pero abres esa posibilidad. Y ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver también con la fatal arrogancia de los gobernantes y los efectos deleterios de las políticas de la ingeniería social. La política de un hijo único. Fijaos, la de chinos del Partido Comunista chino que dijeron, vamos a pensar esto bien pensado. Y tú podrías decir, oye, que han dicho esto, que lo tiene estudiado, que esto va a salir bien. No sale bien. No sale bien. Oye, sí, vamos a hacer, por ejemplo, la política es una política. Sí, pero ojo, no, pero quiere decir que fallan también. Que dicen, no, déjalos en los expertos. El fenómeno del Gastarbeiter, cuando los alemanes dijeron, vamos a invitar a trabajadores a que trabajen temporalmente para nosotros. Ojo con las consecuencias no deseadas de tus acciones, porque todo tiene 1.000 millones de consecuencias que no vas a poder prever nunca. El orden espontáneo famoso del liberalismo es esto. Es, oye, sí, tomar decisiones si no tienes controladas todas las variables, a veces y es como terrible. nunca jamás tienes controladas todas las variables, ten cuidado y no intervengas demasiado. El fenómeno del Gastarbeiter fue traigo trabajadores. Y de repente dices, uy, voy a seguir trayendo a que va mucho tiempo. De repente te dice uno, ¿puede venir mi familia? Y tú ya pierdes el foco. Entonces tú vas y dices, venga, pues a la visión a corto. Claro, a este tipo lo estoy invitando mucho que venga con la familia. ¿Has visto el melón que has abierto ahí? Has traído a la familia. La reagrupación familiar va a impedir que ese señor haga lo que hace la gente que va a otros países. Voy a fundar una nueva familia de alemanes con un componente exógeno que se acaba convirtiendo en endógeno. ¿Qué vas a hacer? Entonces ahora ya no tengo por qué integrar si me traigo a mi familia de origen. Modelo de vida. Y de repente dices, oye, ¿y si traigo a otro más? Muy bien. ¿Y hay cuántos hijos tienen además estos? 8 frente a 2 tuyos. Sucede que al final esa política de empleo temporal se convierte en que tienes media Turquía en Alemania. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno. Don Eric, ¿qué es lo que han dicho nuestros oyentes? Bueno, plantee usted la pregunta y que voten nuestros tertulianos antes de dar paso a lo que dicen los oyentes. Buenos días otra vez, don Luis. Pues hoy les preguntamos sobre la situación en España, ¿cuál creen que es el principal problema que tiene nuestro país en estos momentos? Dábamos 4 opciones, como siempre: situación económica, disgregación territorial, inmigración y corrupción. No sé qué piensan los tertulianos. A ver, no es disgregación territorial, el problema es la nación, disgregación nacional. Ese es el que vamos a tener. Yo como director de la Fundación de NAES hay que meter la cuña siempre, pues hombre, la cuestión nacional es clave. Pero es que además la cuestión nacional explica todas las demás. Es que la inmigración solo lo es si existe una cosa llamada frontera, con lo cual, señores míos, nación. Claro. Pues los oyentes no están Nación, dice usted. Nación. ¿Usted también? También. ¿Los oyentes qué dicen? Los oyentes no están muy de acuerdo con los tertulianos de hoy. Creen que el mayor problema, con un 58%, casi un 60%, es la inmigración. Creen que es el principal problema que tenemos en España en estos momentos. Es cierto que... 58%. 58%. O sea, 2 de cada 3, más o menos. Perdón, de cada 5 opinan... ¿Qué tonterías estoy diciendo? 3 de cada 5. Casi 3 de cada 5 oyentes opinan que la inmigración es el principal problema. En segunda posición queda con un 27%, casi 1 de cada 3, la corrupción. Creen que es uno de los problemas. Es más, además en los comentarios ahora veremos que muchos creen que ese problema engloba el resto. En tercera posición queda la disgregación territorial con un 11%. La gente no le da tanta importancia, don Iván, pero... La gente le puede dar importancia, pero
digamos que considera los otros problemas Exacto. más importantes. Efectivamente, y ya en última posición la situación económica del país con un 4% queda ahí. Los oyentes también han querido hacer, como le digo, don Luis, otras apreciaciones. Por ejemplo, Carolina nos dice en nuestra cuenta de X, difícil decisión, pero siempre hay algo peor que incide en lo demás, la inmigración ilegal. Pues como comentaba, que muchos oyentes creen que todos son problemas de España muy graves, pero que en este caso Carolina cree que la inmigración ilegal es la mayor. También Helen nos dice que la inmigración ilegal ya no es solo que lleguen, es la violencia que emplean para robar y violar con total impunidad. Ahí está metiendo otro problema, la seguridad del país, la seguridad ciudadana de las calles, pero que cree que es causa de la inmigración ilegal. Gema, por ejemplo, nos dice: la corrupción engloba todas las respuestas anteriores, lo pudre todo. Le comentaba a don Luis esta mañana que mucha gente yo creo que iba a decir todas, o que iba a poner otra que iba a englobar todo. En este caso nos dice Gema que es la corrupción, porque todo lleva después a esos problemas. Si no hubiese corrupción, no estarían presentes en nuestro país, según nos dice Gema. Topomares nos dice: la Agenda 2030 es el principal problema. Aquí introducen otro aspecto. ¿Creen que esa imposición que está habiendo desde la Unión Europea pues es el principal problema de nuestro país? Bueno, la Agenda 2030, el enemigo de la Agenda 2030 son las naciones. Las naciones. Un poco por volver a reforzar nuestro argumento. Claro, porque si cortan de raíz, complicado, claro, que puedan poner sus imposiciones. Nos dice Lupe, por ejemplo, también: el único problema es Sánchez. Con él al frente del Ejecutivo tenemos todos los problemas descritos y muchos más. Pues ya aquí aparece un hombre que suele aparecer en este tipo de encuestas, Pedro Sánchez, que si no estuviera él al frente, pues igual no tendríamos estos problemas. Por lo menos eso cree Lupe. Y por último nos dice Nafasi Impía: las 4, teníais que haber puesto una que dijera todas. Pero es que nos gusta que la gente tenga que tomar decisiones. Hombre, es que sin decisiones, ¿a dónde vamos? Es más, sin decisiones, ¿cómo resolvemos estos problemas que ponía don Luis en la libre encuesta de hoy? Ya saben ustedes el chiste está muy de moda eso de ir a sitios rurales y a monasterios, los altos ejecutivos para relajarse y esas cosas. Entonces llega un alto ejecutivo a una granja de estas que ofrece sus servicios de alojamiento para ejecutivos con problemas. Y entonces dice: muy bien, llega usted aquí y entonces va a tener que hacer el trabajo de la granja y eso le va a permitir evadirse. Dice: bueno, empiece usted, tengo aquí 500 gallinas, entonces bueno, hay que cortarles el cuello, las deja usted aquí atadas para luego quitarles las plumas. Total, al cabo de 15 minutos llega el ejecutivo al granjero y le dice: ya están las 500 gallinas. Dice: ¿ya están? Y efectivamente lo había hecho. Dice: bueno, pues tengo aquí 2 toneladas de abono que tiene usted que repartir por ese campo. Se va, al cabo de 20 minutos vuelve y dice: ya está todo repartido. Dice: ¿y eso? Y dice: bueno, pues espere mientras pienso alguna otra cosa, porque esto era el trabajo para 2 semanas que tiene usted que estar aquí. Dice: bueno, mientras pienso otra cosa, aquí tiene usted un saco de 50 kilos de patatas, entonces clasifique a un lado las pequeñas, a otro las grandes. Y entonces, pues nada, pasa 1 hora, pasan 2 horas, llega la noche, el ejecutivo que no vuelve, ya va el granjero a verle y le ve con la primera patata en la mano mirándola. Y dice: ¿pero qué le pasa? Y dice: bueno, pues que yo lo de cortar cabezas y repartir mierdas se me da muy bien. Dice: pero lo de tomar decisiones. Bueno, don Eric, muchísimas gracias. Gracias a los oyentes que han participado en la libre encuesta y gracias a don Mario Noya y a don Iván Vélez por esta tertulia que ha sido muy elogiada en redes. Nos manda doña Aurora un mensaje cariñoso diciendo que una tertulia de gran nivel. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa. El Toro TV también es Radio Libertad.